Muy bien, colegas, vamos a empezar. Buenas tardes nuevamente. Le vamos a dar un tiempito para que se conecten. Vamos a dar inicio. Cuéntenme, ¿qué novedades? ¿Cómo va todo? ¿Han estado haciendo sus autoevaluaciones? Ya se cargó el día de ayer, les avisé por el Telegram. Tratemos de interactuar por ahí. Recuerden de que hay que aprovechar las TICs, ¿no? La tecnología de la información y la comunicación. Por ese medio podemos contactarnos si es que hay alguna duda y de esa manera podamos ayudarlos, ¿no? Hay algunos de ustedes que sí se contactan porque van leyendo, tienen dudas y los vamos ayudando, ¿no? Pero puede ser dinámico, puede estar también relacionado con los distintos casos o temas que se van viendo, ¿no? Si está en mi alcance, lo vamos a ir desarrollando conmigo, o si no, también lo vamos a ir compartiendo con los expertos de las distintas áreas para que en su conjunto ustedes puedan, como se dice, sacarle mucho más provecho a cada una de las actividades. ¿Sí? Así que los invito a que podamos estar mucho más al tanto de nuestras redes y de esa forma podamos también comunicarnos. Respecto a lo del ENSIP, que fue una de las preguntas que me estaban haciendo la otra vez, como les comenté, eso depende más de la universidad a la cual ustedes pertenecen. Recuerden de que habían requisitos para poder dar el examen. Yo me imagino que ya en cada una de sus casas de estudio le van a dar todos los alcances. Sin embargo, estamos viendo con lo que vendría a ser el área administrativa y el área académica estrategias para que aquellas personas que de repente puedan ser parte de este proceso, no lo sabemos, puedan entrenarse, ¿no? En esta última semana restante con preguntas, ¿no? Para que puedan banquear. Así que eso yo les voy a estar avisando por el Telegram o el día sábado, que tenemos otra clase, si más no recuerdo, con ustedes. ¿Ya? Actualmente no tenemos dentro del curso microbiología o bioquímica, estamos bien, pero sí los vamos a tener, no te preocupes. Y de repente, Jorge, si algunas preguntas de bioquímica sí se pueden adjuntar para que practiquen, ¿no? En ese sentido, no habría problema. Pero en el curso estructurado para este verano solamente están los cursos que ustedes están llevando hasta la fecha. Muy bien, ¿tiene alguno de ustedes alguna otra duda para poder dar inicio? ¿Me escuchan, no, muchachos? Porque recuerden de que la intención es que también podamos interactuar por ahí. Muy bien, Jorge, no te preocupes. ¿Alguna otra duda por ahí? Gracias, Sofía. Excelente. Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿ya? ¿Me avisan si se ve mi pantalla, por favor? Sí, Jones, este sábado yo voy a hacer la clase de embriología, la segunda parte, porque hubo un cambio con histología, ¿no? Del lunes que pasó. No se preocupen, que se va a hacer ese cambio y yo voy a dictar ese día, el día sábado. Muy bien, muchachos, excelente. Se ve mi pantalla así, ¿no? Ya, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio a embriología. Embriología, como curso de ciencias básicas, de punto de vista de rentabilidad, quizás a veces no lo notamos mucho porque las preguntas vienen asociadas más que todo a obstetricia, ¿no? Cuando ustedes lleven obstetricia en la parte clínica, se hacen muchos puentes a embrio y en el Step 1, por ejemplo, como embrio tal cual sí llega a tener un peso un poco más fuerte, ¿no? Un poquito más potente porque lo asociamos también a genética. En el modelo de nuestros exámenes, como el ENAM, generalmente está asociado a los principios que puedan relacionarse a lo que sería genética y obstetricia con las patologías más frecuentes. Y en relación al proceso de formación, qué evento se vio involucrado, a qué semana se dio el proceso y lo que vendría a ser los factores de riesgo para presentarlos, para que nosotros podamos reconocerlos a tiempo, prevenirlos y o tratarlos si es que ya se instauraron, ¿no? Entonces nosotros vamos a dividir
lo que vendría a ser este curso según lo que serían justamente los eventos en el proceso de la formación del nuevo ser. Empezando en este caso con los eventos previos a la fertilización, hasta lo que justamente sería el desarrollo por cada uno de los sistemas, rescatando, por cuestiones lógicas de tiempo, los aspectos más resaltantes de cada uno de ellos. Así que vamos a empezar. Ya saben quién les habla, el doctor Arturo Vargas, y vamos a iniciar entonces con los eventos previos a la fertilización. Muy bien. Cuando nosotros hablamos justamente de la fertilización, nosotros recordamos que justamente vamos a tener que asociarlo a la reproducción, ¿no? Nosotros sabemos que la unión justamente de los gametos femenino y masculino van a formar el huevo cigoto y a partir del mismo vamos a poder observar lo que vendría a ser la formación del nuevo ser. Obviamente estamos hablando frente a la reproducción sexual, ¿no? Reconocer en lo que vendría a ser en relación a los gametos, que tanto el masculino como el femenino son descendientes directos, y eso es importante, de las células germinales primordiales. Eso es importante porque en el proceso de diferenciación sexual, estas células son las que van a ser las precursoras justamente del futuro ovocito, ¿estamos bien? O del futuro espermatozoide, ¿ya? Entonces, tenemos que en este caso nosotros reconocerlo como tal porque va a existir un gen que se expresa en el cromosoma y que va a sintetizar una proteína que es la SRY y a partir del mismo justamente va a ayudar a que una célula bipotencial, porque tiene la probabilidad justamente de que pueda ser masculino o femenino, pueda justamente sintetizar testosterona y al final formar los testículos, ¿no? Entonces es muy importante eso. Pero si queremos tenerlo como base, ambas son descendientes directos de estas células y ahorita vamos a ver en dónde se forman. ¿Alguien por ahí sabe de dónde se forman las células germinales primordiales? En el saco vitelino. ¿Estamos bien? En el saco vitelino. ¿En qué semana? En la tercera semana. Ahorita vamos a ver una imagen. Y es importante porque a partir de esta semana justamente se van a dar eventos que favorecerán lo que tendría a ser la diferenciación, lo que debería ser la formación del corazón y la formación de lo que vendría a ser las células hematopoyéticas. Entonces es muy importante eso. Acá tenemos entonces como principio que la reproducción sexual va a producirse justamente cuando los gametos puedan unirse y a este proceso se va a llamar fertilización. Y como les estaba mencionando, los gametos son descendientes directos de las células germinales primordiales. Las células germinales primordiales, recuerden, esta es una pregunta típica de examen, se observan por primera vez en la pared del saco vitelino. En la semana, pared del saco vitelino, ¿ya? En la semana 3. En realidad, en alguna literatura mencionan en la semana 4 porque es al final de la semana 3, inicios de la semana 4. En el libro de Langman figura semana 4, pero si ustedes banquean, entre las respuestas se considera semana 3 porque, justamente les vuelvo a repetir, es al final de la semana 3, inicios de la semana 4. Entonces, también tenemos que tener ahí algunos reparos de lo que vendría a ser parte del proceso de examen. Así que recuerden aquí a la semana 3. Recuerden que los gametos van a ser producidos por un proceso llamado gametogénesis. Gametogénesis, justamente formación de los gametos. Y aquí vamos a tener dos grandes procesos, la oogénesis u ovogénesis,
Estamos bien que es lo mismo por si acaso. Aquí también es importante saber las diferentes nomenclaturas porque a veces genera confusión. Es lo mismo, oogénesis que oogénesis y la espermatogénesis, ¿no? Para la formación de los espermatozoides. La gametogénesis va a emplear un proceso especializado de división celular. ¿Cómo se llama ese proceso de división celular? Meiosis. No se olviden. Meiosis. Que recuerdan ustedes, no es un verdadero ciclo, pero está asociado a la reproducción, ¿no? La meiosis es la base de la gametogénesis. No se vayan a olvidar. La meiosis es la base de la gametogénesis. Con sus dos etapas, ¿verdad? Con sus dos etapas, pero que no forman un verdadero ciclo, porque la célula hija no puede reiniciar una nueva meiosis. No se olviden. Esa es la razón por la cual la meiosis no es considerada como un verdadero ciclo, porque la célula hija no puede reiniciar una nueva meiosis. La que sí es considerado el verdadero ciclo, ¿cómo se denomina? Estimados amigos, ¿cómo se denomina que sí es un verdadero ciclo? Mitosis, ¿verdad? Mitosis. Porque en la mitosis, una célula madre que da dos células hijas iguales, ¿verdad? Al igual que el inicio del ciclo. Entonces aquí sí podemos valorar lo que vendría a ser el mismo proceso. Tiene una sola etapa, pero que se va a poder observar. Entonces recuerden eso. La meiosis va a distribuir de forma única los cromosomas entre los gametos. Entonces vamos a hablar un poquito antes de enfocarnos a la oogénesis per se, porque a veces es pregunta de examen, la diferencia entre mitosis y meiosis, que considero que tenemos que recordarlo para no fallar en los distintos exámenes que podamos tener. Recordemos primero que tenemos nuestras células diploides, ¿verdad? Células diploides. Y que a partir del mismo nosotros vamos a poder valorar lo que justamente sería ser un cromosoma, ¿no? ¿Qué es un cromosoma? Por a veces ahí nos podemos confundir. Un cromosoma está formado por ¿qué? Por una cromátide o por dos cromátides unidas por un centrómero. ¿Estamos bien? ¿Se escucha mejor? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, ¿qué es un cromosoma? Justamente está conformado por una cromátide o dos cromátides unidas por un centrómero. Un centrómero. Es la condensación del material genético. Es muy importante porque si yo les pongo este dibujo aquí, ¿verdad? Y les hago ese gráfico así, nosotros podríamos decir que aquí vamos a presentar un material genético, ¿sí o no? ¿O es en este que lo vamos a valorar? ¿Qué opinan? ¿Es en A o en B? Es en ambas, ¿verdad? Solamente, ¿cuál es la diferencia? Que aquí tengo solamente una cromátide. En cambio en esta tengo dos, ¿verdad? Ustedes recuerden que nuestras células pueden presentar una cromátide, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando están en reposo, previo a la mitosis, previo a la meiosis, ¿verdad? Claro, como dice María Fez, la diferencia es que uno es haploide y el otro es diploide. Acá están unidas por su centrómero, en el medio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la parte inferior tenemos el famoso telómero, que brinda la información del telómero, la información del envejecimiento, ¿no? Entonces, cuando una célula está en reposo, por decirlo así, tranquila, puede manifestarse con una sola cromátide de manera haploide y va a iniciar justamente el proceso de interfase de G1 o GAP1. Recuerden que la G viene de GAP, que significa brecha, hasta que luego se dé la interfase S, porque ustedes recuerden que en la interfase S, ¿qué se va a dar? La fase de síntesis. ¿Qué proceso se da aquí? La replicación del DNA.
ahí se va a dar la replicación del DNA. ¿Qué eventos se dan? En la fase S se duplica, ¿qué cosa? El material genético. ¿Qué más sucede aquí? Incrementa el número de ¿qué? De mitocondrias y incrementa también el depósito de ¿qué? De glucosa, porque se prepara para lo que vendría a ser en la reserva energética metabólica en la búsqueda de la duplicación del material genético. Este va a ser justamente el estado más importante, ¿no? Que se va a poder valorar. Y luego de la fase S, ¿qué va a suceder? La fase G2 o GAP2. En este que empieza a darse, ¿qué evento se da aquí, colegas, amigos? ¿Qué evento se da en el GAP2? La división celular. Entonces tenemos el GAP1, como les dije, en reposo. Está la fase de síntesis y luego está la fase de división celular, donde justamente vamos a poder verificar las distintas fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases de la mnemotecnia? La profase, la metafase, la anafase, la telofase y la diacinesis, o también llamado citoquinesis. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan un poquito de esto? Porque es importante, ¿no? En la profase, ¿qué se da? ¿Alguien se acuerda? En la profase de la mitosis, ¿qué se da? Porque suele ser pregunta de examen. La condensación del material genético, ¿sí? En la profase se da la condensación del material genético. Luego en la metafase, ¿qué se va a dar? La ubicación, ¿no? A nivel ecuatorial de los cromosomas unidos a sus usos. Luego está la anafase, donde se va a dividir el centrómero y lo va a jalar a cada polo de la célula. Y en la telofase es cuando ya inicia la división celular y lo que va a suceder es valorar la condensación de material genético, donde vamos a observar a cada lado vamos a encontrar 23 pares de cromosomas. Entonces miren, justamente lo que estábamos valorando en este punto. Entonces nosotros podemos ir reconociendo que existen diferentes etapas para que podamos verificar que una célula somática del ser humano justamente pueda tener lo que vendría a ser 23 pares de cromosomas, porque ¿cuántos va a tener al final? 46. Entonces vamos a hacer la división entre mitosis y meiosis un poquito más esquematizado. La mitosis es justamente conocido como el verdadero ciclo. Y en este que vamos a ver, una célula madre, disculpe, da dos células hijas iguales que al inicio del ciclo. ¿Estamos bien? Que al inicio del ciclo. ¿Qué más? La mitosis está relacionado con ¿qué? Con el crecimiento, el tamaño. ¿Estamos bien? Por ejemplo, cuando nosotros valoramos el aumento del número de células, ¿estamos valorando la mitosis o la meiosis? La mitosis. ¿Estamos bien? En el proceso, por ejemplo, de crecimiento, ¿estamos bien? De crecimiento, en la parte de pediatría, nosotros valoramos bastante la mitosis, ¿no? Porque es el aumento del número de células. ¿Cuántas etapas tiene la mitosis? Tiene una sola etapa. Y pregunta, ¿hay intercambio del material genético en la mitosis? ¿Verdadero o falso? ¿Hay intercambio del material genético en la mitosis? No hay intercambio del material genético. ¿Estamos bien? No hay intercambio del material genético, ¿ya? Y como les dije, tenemos las fases que son los GAP, G1,
que en conclusión está en reposo, pero ya empieza a prepararse para la producción de mayor cantidad de organelas, la fase de síntesis, donde se va a dar la replicación del DNA. Muy bien. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque desde el punto de vista clínico, lo vamos a ver más adelante en la clínica, esto nos ayuda a entender las monosomías, por ejemplo las trisomías, ¿no? Una monosomía, ¿qué le falta? Un cromosoma en un par de ellos, ¿no? ¿Qué ejemplo de monosomía recuerda? Cuando falta un cromosoma en un par de ellos, ¿alguien recuerda? El 45X0. ¿Alguien se acuerda qué síndrome es ese? En la monosomía, que falta un cromosoma en un par de ellos. Muchachos, ¿alguien se acuerda? 45X0. Ese es el síndrome de Turner. ¿Sí? Síndrome de Turner. Pero también tenemos trisomías, donde justamente existe un cromosoma de más en un par de ellos. Aquí tenemos algunas. Por ejemplo, la trisomía 21, ¿qué síndrome es? El síndrome de Down. La trisomía 13. La trisomía 13 es el síndrome de Patau. Y el 18 es de Edwards, ¿verdad? Entonces miren la importancia de reconocer esto. Ahora, el problema de las trisomías o las monosomías, si bien es cierto, nosotros tenemos que reconocerlo como parte de un inicio de la mitosis, al final llegan a ser parte, y vamos aquí a hacer la diferenciación, es con la meiosis per se, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. En la meiosis vamos a ver ahora. La meiosis no es un verdadero ciclo. ¿Qué es lo que va a suceder? De una célula, ¿cuántas células hijas va a dar? 4 células hijas, pero van a ser diferentes al inicio de la división. Son diferentes que al inicio de la división. Están asociadas, la meiosis está asociado a la reproducción. En otras palabras, como les dije hace un ratito, es la base de la gametogénesis. ¿Y cuántas etapas tiene? Tiene 2 etapas. Hay una meiosis 1 y hay una meiosis 2. La meiosis 1, ¿cómo se denomina la meiosis 1? Reduccional. Y la meiosis 2 se denomina ecuacional. En la reduccional se reduce el material genético. Y luego, en sí hay intercambio de material genético. No se olviden. ¿Cómo se llama ese intercambio de material genético en los libros? ¿Alguien lo sabe? El crossing over. ¿Ya? El crossing over es justamente el intercambio del material genético. Recuerden, por favor, esto. ¿Y cuál es la característica de la meiosis 1, que es reduccional? De 46 cromosomas que habían, cada célula hija tendrá 23. Y luego en el crossing over se va a dar el entrecruzamiento del material genético. Y en la meiosis 2 vamos a observar justamente que cada célula hija va a tener 23 cromosomas con un cromátido. ¿Ya? Así que no se olviden, estas son las diferencias más importantes o sustanciales que tienen que reconocer de la mitosis y la meiosis para poder entender algunos de los procesos que vamos a seguir hablando. Entonces, vamos a empezar con la ovogénesis. Ya sabemos que esto es meiosis, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos las células germinales primordiales, que en la tercera semana van a ser liberadas, ¿de dónde? Del saco vitelino. Yo quiero que recuerden la tercera semana, lo vamos a poner aquí.
La tercera semana nótenlo como una semana importante en el proceso de la formación del nuevo ser. ¿Cómo se denomina, verdad? En esta semana de formación recibe un nombre en particular. ¿Alguien sabe cómo se denomina esa etapa en el proceso de la formación? Desde la semana justamente 3 hasta la semana 8 se denomina proceso de embriogénesis, ¿ya? A partir de la semana 8, o mejor dicho, 9 hacia adelante, ¿cómo se llama? Periodo, periodo fetal. ¿Estamos bien? De la semana 9 hacia adelante se denomina periodo fetal. Y de la semana 1 a la 3 se llama periodo preembrionario. Y de la semana 3 a la 8 se denomina periodo embrionario o embriogénesis. ¿Estamos claros? Entonces, la semana 3 como punto de corte para la embriogénesis es importante porque van a conformarse tres células. Las células hematopoyéticas, las células angiogénicas y las células germinales primordiales. ¿Estamos claros? En otras palabras, pregunta típica de examen, ¿en qué semana inicia la hematopoiesis? En la tercera semana. ¿En la médula ósea? No, en el saco vitelino. ¿Estamos bien? O yolk sac, como lo van a encontrar en algunos libros en inglés. ¿Qué entendemos por angiogénesis, colegas? ¿Qué entendemos por angiogénesis? Formación de nuevos vasos. ¿Ustedes creen que esto es importante, que justamente también sea uno de los eventos primigenios en el nuevo ser? Claro que sí, ¿no? Porque ¿de qué va a encargarse justamente luego la formación de estos? De poder viabilizar una buena irrigación, ¿no? Si no hubiese una angiogénesis, no habría una irrigación adecuada y en consecuencia un desarrollo oportuno. Por eso, ¿cuál es uno de los órganos que al inicio se van a formar? El esbozo de este órgano es el primer órgano que se forma. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál creen que sea? El corazón. Muy bien. El corazón, el esbozo cardíaco, ya está conformado a partir de la final de la semana 3, inicio de la semana 4, y es el primer órgano funcional. No se olvide. Y tiene lógica, ¿no? Porque en la semana 3 que se estado conformando las células angiogénicas, los vasos sanguíneos. Y obviamente esto luego lo vamos a detallar quizás un poquito más. Ahorita nos vamos a centrar en las células germinales primordiales. ¿Por qué es importante esta? Porque esta es la que va a formar el futuro, ¿verdad? El que va a formar o favorecer la ovogénesis o la espermatogénesis, ¿no? Favorecer si justamente vamos a estar frente a un nuevo ser, varón o mujer, ¿ya? Ahora, del saco vitelino, por si acaso, estas células tienen que migrar, por si acaso, migran por movimientos ameboideos hacia la zona donde realmente van a estar las gónadas. No es que se quede en lo que vendría a ser a nivel del mismo saco, ¿no? Que llega a ser punto de vista central, si lo vemos, ahorita lo vamos a ver en una imagen. Sino que más bien estos tienen que dirigirse donde se va a localizar la gónada. Y donde justamente es a nivel del área del intestino primitivo. ¿Ya? El área intestinal primitiva es la zona gonadal indiferenciada en una primera instancia, y ahí es donde tienen que localizarse estas células germinales primordiales. ¿Estamos bien? Se van moviendo tipo, no sé, podríamos decirlo como un movimiento de translocación, de movilización, y mientras se van moviendo se va dando multiplicación celular. ¿Qué fenómeno se da entonces? ¿Mitosis o meiosis? Si se están multiplicando en ese momento. Mientras se van movilizando, se van multiplicando. Se está dando mitosis, ¿no? Hay una alta multiplicación, hay una alta mitosis. ¿Y a qué semana llega al área intestinal primitiva, a la zona gonadal indiferenciada? A finales de la quinta semana, inicios de la sexta semana.
Entonces, desde la tercera hasta la sexta, estas células van a migrar, se van a multiplicar y recién se van a localizar. ¿Vamos bien? Importante. Entonces, cuando hablamos de estas células, que ya sabemos que van a tener que movilizarse, y valoremos de que vamos a iniciar a reconocer el proceso de la gametogénesis, tenemos dos grandes eventos, la oogénesis u ovogénesis, y tenemos la espermatogénesis. La ovogénesis, pregunta de examen, ¿en qué momento inicia? Es decir, la formación. ¿En qué momento inicia la ovogénesis? La que va a formar a estos ovocitos. ¿En qué momento se inicia? Antes del nacimiento. ¿Ya? La ovogénesis se va a dar antes del nacimiento. ¿Y la espermatogénesis en qué momento se inicia? ¿Alguien sabe? ¿También es antes del nacimiento? ¿Alguna idea? Muchachos, están ahí, ¿no? A ver, ¿en qué momento se va a iniciar? La espermatogénesis se inicia en la pubertad, ¿ya? Es una pregunta también tipo, ¿no? Que a veces confundimos. La ovogénesis es antes del nacimiento y la espermatogénesis es al inicio de la pubertad. ¿Y cada cuántos días se va a dar? Cada 64 días. ¿Ya? Es importante esa parte. Muy bien, entonces, teniendo ya este dato, nosotros tenemos que reconocer algunos detalles aquí. Primero, las células que van a dar inicio. Segundo, la zona gonadal indiferenciada en el intestino primitivo. Y tercero, los tres grandes momentos que hay en la diferenciación sexual. El primer periodo es el periodo indiferenciado. El segundo momento es el periodo diferenciado. Entonces, en el primer momento, periodo indiferenciado va a darse justamente hasta la sexta semana, donde vamos a tener una célula bipotencial. Y pregunta de examen, ¿en qué momento empieza la diferenciación sexual? En la séptima semana. ¿Ya? En la séptima semana inicia el proceso de diferenciación sexual. Y ectoscópicamente con el ultrasonido, ¿en qué semana puedes valorarlo con mayor certeza? En la 10ª semana. Esa es otra pregunta tipo que pueden hacer. Ya tenemos entonces los dos momentos. Tenemos estos grandes eventos que van a darse. El proceso indiferenciado versus el proceso diferenciado. En el proceso de diferenciación, ¿qué gen va a contribuir a que se pueda dar? El gen SRY, como les dije hace un ratito, favoreciendo lo que vendría a ser la producción del factor estimulante testicular. Por eso que se dice que el papá es el que al final determina el sexo del nuevo ser, ¿verdad? Porque este gen está expresado justamente en el cromosoma Y. Si obviamente no va a sintetizar, vamos a presentar lo que vendría a ser la formación de las ovogonias, y si se presenta, vamos a formar las espermatogonias. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Sí? Entonces, las células germinales primordiales, ahí están, 46 diploides, de la pared de saco vitelino, ya saben, van a llegar al ovario en la semana 6. Y aquí se van a diferenciar. ¿En qué semana? En la semana 7, en ovogonias, que van a poblar el ovario a través de una división mitótica. Entonces, miren, la ovogénesis está iniciando antes del nacimiento. Estamos hablando de la 7ª semana. ¿Qué va a pasar con estas ovogonias? Van a ingresar a meiosis 1, como pueden observar aquí, porque es una ovogonia, ingresa a meiosis 1,
y se va a someter a la replicación del DNA. ¿Para qué? Para formar los ovocitos primarios, que son 4, ¿sí? Los ovocitos primarios. ¿Y qué van a hacer estos? Son importantes porque al final son los que van a poder seguir su maduración y formar los ovocitos ya maduros, ¿no? Que en este caso ustedes ya los conocen en el proceso de la ovulación como óvulos per se. ¿Estamos bien? Entonces miren cómo está dándose eso, desde el proceso de formación de la gametogénesis y en el proceso de maduración. Aquí vamos a tener 4 cromátidos, ¿no? Entonces, aquí hay preguntas tipo de examen. La ovogonia inicia antes de la ovogonia se forma antes del nacimiento, ¿estamos bien? Porque la ovogénesis va a darse antes del nacimiento. Pero al momento de nacer ya no hay ovogonias. Esto recuerden, ya no hay ovogonias. Lo que van a encontrar es ovocitos primarios. ¿Sí? En otras palabras, les dije hace un ratito que la gametogénesis empieza en los varones en la pubertad, ¿verdad? Pero en las damas inicia antes del nacimiento y se reactiva en la pubertad. ¿En qué momento se reactiva? Justamente está asociada a la menarquia, ¿verdad? Es uno de los indicios que nos puede dar justamente esta luz, pero ¿a partir de qué célula se da la reactivación de la gametogénesis en las damas? ¿De qué célula? Del ovocito primario, no secundario. ¿A partir de cuál? Del ovocito primario. Porque ahí se había quedado de alguna manera u otra congelado, ¿sí? Detenido. A esa fase en la cual nosotros vamos a encontrar los inactivos, se le llama fase de diploteno. En la profase 1, ¿estamos bien? De la meiosis 1. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, Fiorella, el ovocito secundario es el que se va a formar, eso es correcto. Pero ¿desde dónde se reactiva? Desde el ovocito primario, que había quedado detenido en esta fase llamada fase de diploteno de la profase 1 de la meiosis 1. ¿Estamos bien? Ahorita vamos a ver algunas características muy interesantes. Esta lámina es para reconocer eso. Entonces miren lo que dice aquí. Los ovocitos primarios van a estar en fase de diploteno de la meiosis 1 hasta la pubertad. En la pubertad, por incremento del FSH, folículo estimulante, y la LH, luteinizante, se reactivará todo el proceso. Pero ya había iniciado. ¿Estamos bien?